El carguero maldito. Pero permíteme contarte cómo comenzó esta pesadilla. Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante los últimos 25 años he sido capitán de cargueros en el Mediterráneo. Nacido en Cádiz, criado entre el olor a sal y el rugido de las olas, el mar siempre fue mi hogar. Mi esposa, Elena, solía bromear diciendo que me casé primero con el océano y después con ella. Era un martes por la tarde de octubre cuando recibí la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba en casa, en nuestro pequeño apartamento con vistas al puerto de Valencia, viendo a Elena acariciar su vientre de 6 meses. Nuestro primer hijo estaba en camino, y yo había estado considerando trabajos más cortos, rutas que me mantuvieran cerca de casa. «Capitán Mendoza», dijo la voz al otro lado del teléfono. Era Miguel Santos, mi supervisor en Naviera Mediterránea. «Tengo una propuesta que no podrás rechazar». Elena me miró con esa expresión que conocía tan bien, mezcla de curiosidad y preocupación. Durante todos estos años de matrimonio, había aprendido a leer las señales. Cuando sonaba el teléfono por la noche, significaba trabajo, y trabajo significaba separación. «Te escucho, Miguel. Valencia-Tokio. 60 días de travesía, contando escalas. 40.000 euros. Me quedé sin habla. En mis mejores años, ganaba unos 12.000 al mes. Esta oferta representaba más de 3 años de sueldo por 2 meses de trabajo. «¿Cuál es la trampa?», pregunté. «No hay trampa, Carlos. Solo requisitos especiales. La carga es delicada, muy delicada. No podrás abrir los contenedores bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para inspección rutinaria». Elena se acercó, su mano en mi hombro. Podía sentir la tensión en sus dedos. «¿Qué tipo de carga?», insistí. «Arte, piezas arqueológicas, cosas de valor incalculable para coleccionistas privados en Japón. Por eso el pago, por eso la discreción. 40.000 euros. Con ese dinero podría tomarme unos meses libres cuando naciera el bebé. Podríamos mudarnos a una casa más grande, tal vez cerca de la playa de Cullera donde Elena siempre soñó vivir». «Acepto», dije, sin pensarlo 2 veces. Fue mi primer error. Esa noche, mientras celebrábamos la buena noticia con una cena casera, Elena se quedó extrañamente callada. La observé jugar con su paella, moviendo los granos de arroz sin llevárselos a la boca. «¿Qué te pasa, mi amor?», le pregunté. Elena levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una preocupación que no sabía explicar. «No lo sé, Carlos. Algo no me gusta de este trabajo». «Es solo nerviosismo por el bebé», le dije, tomando su mano. «Es normal que te sientas así». Pero Elena negó con la cabeza. «No es eso. Anoche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estabas en el barco, pero no estabas solo. Había otras cosas contigo, cosas que no eran humanas». Me reí, intentando aliviar la tensión. «Son las hormonas del embarazo, Elena. Mi madre decía que cuando estaba embarazada de mí, soñaba que daba a luz a un pulpo». Pero Elena no sonrió. «Prométeme que tendrás cuidado», me dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Prométeme que si algo se siente mal, si algo no está bien, me llamarás inmediatamente». «Te lo prometo», mentí. Los siguientes días pasaron en un borrón de preparativos. Reuní a mi tripulación habitual, 29 hombres experimentados que habían navegado conmigo durante años. Antonio Ruiz, mi segundo de a bordo, un gaditano de 42 años con 3 hijos. José María García, el supervisor de carga, un valenciano silencioso pero eficiente. Diego Fernández, apenas 23 años, pero con manos de oro para la maquinaria. Todos buenos hombres, hombres en los que confiaba con mi vida. El día de la partida, Elena vino al puerto para despedirse. Su vientre había crecido notablemente en las últimas semanas y caminaba con esa delicadeza característica de las mujeres embarazadas. «¿Cuándo volverás?», me preguntó mientras yo revisaba los documentos por última vez. «Antes de Navidad, te lo prometo.
Para cuando nazca el bebé, estaré aquí. Elena asintió, pero vi que no estaba convencida. Carlos, me dijo, tomando mi cara entre sus manos, si algo va mal, si sientes que algo no está bien, abandona el barco. No me importa el dinero. Solo quiero que vuelvas a casa. La besé, respirando su aroma a jazmín que siempre llevaba. Volveré, Elena. Siempre vuelvo. Mientras el barco se alejaba del puerto, la vi hacerse más pequeña en el muelle, una mano en su vientre, la otra diciéndome adiós. No sabía que sería la última vez que la vería. El MV Esperanza era un carguero de contenedores de mediano tamaño, capaz de transportar hasta 500 toneladas de carga. Habíamos zarpado al amanecer del 15 de octubre con rumbo al Canal de Suez, primera parada en nuestro largo viaje hacia Japón. Los contenedores llegaron justo antes de la partida, 18 en total, todos del mismo tamaño, todos sellados con candados industriales que parecían imposibles de romper. Lo que me llamó la atención no fue tanto su apariencia como el cuidado extremo con que fueron manipulados. Los estibadores que los trajeron no eran de la empresa habitual, hombres vestidos de negro, silenciosos, que trabajaron con una eficiencia mecánica. Nadie hablaba, nadie bromeaba. Era como ver a robots trabajar. ¿Has visto algo así antes?, me preguntó Antonio mientras observábamos desde el puente de mando. Nunca, admití, pero por 40.000 euros pueden traer los contenedores que quieran. José María, el supervisor de carga, se acercó con los documentos de embarque. Capitán, todos los contenedores están asegurados y verificados, pero hay algo extraño. ¿Qué? Los documentos de carga no especifican el contenido real. Solo dice artefactos culturales, manejo especial. ¿Peso? Ahí está lo raro. Cada contenedor pesa exactamente lo mismo, 7,5 toneladas. Al gramo. Antonio y yo intercambiamos miradas. Es imposible que 18 contenedores diferentes pesen exactamente lo mismo, murmuró Antonio. A menos que contengan exactamente lo mismo, añadí. Pero decidí no darle importancia. Los millonarios que coleccionan arte son gente rara. Si querían transportar 18 copias del David de Miguel Ángel, era su dinero. Los primeros 5 días de navegación fueron normales. Cruzamos el Mediterráneo sin incidentes, el tiempo era bueno, y la tripulación estaba de buen humor. Por las noches, los hombres jugaban cartas en el comedor, contaban historias de sus familias, y algunos tocaban la guitarra. Era como cualquier otro viaje, hasta que Diego empezó a escuchar las voces. Fue la mañana del 6.º día cuando Diego Fernández vino a verme, claramente agitado. «Capitán», me dijo, retorciéndose las manos, «creo que hay alguien escondido en uno de los contenedores». Estábamos pasando por el Canal de Suez, navegando lentamente entre las arenas doradas de Egipto. El sol ya estaba alto, y hacía calor incluso en el puente de mando. «¿Qué quieres decir?» Anoche estaba haciendo la ronda de rutina cuando escuché voces. Venían de uno de los contenedores del centro. Sonaban como una niña llorando. Los polizones no eran raros en nuestra línea de trabajo. Gente desesperada intentando llegar a Europa, o en este caso a Japón, se escondía en los contenedores esperando no ser descubierta hasta llegar a destino. «¿Estás seguro?» «Completamente, capitán». Era una voz de niña, joven, como de 10 o 12 años. Estaba llorando y diciendo algo en un idioma que no reconocí. Llamé a José María y a Antonio. Los 4 bajamos a la cubierta de carga. Diego nos llevó hasta un contenedor en el centro de la formación, uno de los más grandes. «Era este», dijo, golpeando suavemente el metal con los nudillos. Pegué mi oído a la pared de metal. Silencio absoluto. «No escucho nada», le dije. «Tal vez esté durmiendo», sugirió Diego. «Pero juro por mi madre que escuché a alguien ahí dentro». «Aunque hubiera alguien, no podemos abrirlo», intervino José María. «Los contratos son muy claros, ni siquiera para emergencias». Antonio me miró, esperando mi decisión.
Vigilaremos el contenedor, decidí. Si hay alguien ahí dentro, eventualmente hará ruido otra vez, pero no lo abrimos a menos que sea absolutamente necesario. Asigné turnos de vigilancia. Cada 2 horas, alguien tenía que pasar por el contenedor y verificar si había ruidos. Durante los siguientes 2 días, no escuchamos nada. Hasta la noche del 8.º día. Eran las 2 de la madrugada cuando los gritos me despertaron. Salté de mi camarote y corrí hacia cubierta, donde encontré a media tripulación reunida alrededor del mismo contenedor donde Diego había escuchado las voces. Pero esta vez, no era Diego quien estaba alterado. Era Paco Morales, un marinero veterano de Alicante, que sostenía un hacha en las manos temblorosas. El contenedor tenía varios cortes profundos en un costado, como si hubiera estado tratando de abrirlo a fuerza bruta. ¡Paco!, grité. ¿Qué carajo estás haciendo? Paco me miró, pero sus ojos tenían una expresión extraña, vidriosa, como si no me reconociera. «Capitán», murmuró, «hay alguien ahí dentro, alguien que necesita ayuda. Suelta el hacha, Paco». Pero en lugar de obedecerme, Paco se volvió hacia el contenedor y comenzó a golpearlo otra vez. El sonido del metal contra metal resonó en la noche como campanas de iglesia. Clang, clang, clang. «¡Paco, para!», gritó Antonio, tratando de acercarse. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Un grito agudo, desesperado, que definitivamente venía del interior del contenedor. Una voz femenina, joven, gritando algo en un idioma que ninguno de nosotros entendió. Paco se volvió hacia nosotros, sus ojos brillando con una intensidad febril. ¿Lo escucharon? Jadeo. «Está ahí dentro. Está muriendo». Y luego se desplomó. Cayó como un saco de cemento, la hacha repiqueteando en la cubierta de metal. Antonio y yo corrimos hacia él. Estaba inconsciente, pero respiraba. Su piel estaba empapada en sudor frío, y su cara tenía una expresión de terror absoluto, incluso dormido. «Llevémoslo a la enfermería», ordené. Mientras cargábamos a Paco, eché un vistazo al contenedor dañado. Los cortes del hacha eran profundos, pero no habían logrado penetrar completamente el metal reforzado. Sin embargo, a través de una de las grietas más profundas, creí ver un brillo extraño, como si hubiera luz dentro del contenedor. Pero eso era imposible. ¿Verdad? Paco estuvo inconsciente durante 3 horas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo que había pasado. Decía que lo último que recordaba era estar jugando cartas con los otros hombres después de cenar. «¿Por qué tengo las manos llenas de ampollas?», preguntó, mirando sus palmas destrozadas. Le mostré el hacha que había estado usando. Estaba manchada con su sangre. «Paco, ¿recuerdas haber escuchado voces del contenedor?». Me miró confundido. «¿Qué contenedor?». Se lo expliqué todo, pero juro que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Para él, se había quedado dormido jugando cartas y despertó en la enfermería con las manos destrozadas. Decidí abrir el contenedor. Lo sé. Había prometido no hacerlo bajo ninguna circunstancia. Pero uno de mis hombres había tenido una crisis nerviosa tratando de abrirlo. Habíamos escuchado voces claramente desde el interior, y ahora esas voces se habían callado completamente. Si había alguien dentro, y había muerto por deshidratación o falta de aire, sería culpable de asesinato por negligencia. José María trajo las herramientas para cortar candados. Antonio reunió a algunos hombres para ayudar con la puerta, que pesaba 1 tonelada. Diego se quedó nervioso al margen, claramente sin querer acercarse. «Capitán», me dijo José María mientras trabajaba en el candado, «¿está seguro de esto? Abre el maldito contenedor, José». El candado cedió con un clic metálico. La puerta estaba lista para abrirse. «Todos atrás», ordené, desenfundando mi pistola reglamentaria. Tiré de la puerta. El contenedor estaba vacío. Completamente, absolutamente vacío. No había arte, no había personas, no había nada excepto las paredes de metal desnudo
y el suelo de madera. Pero había algo más. Un olor dulzón, nauseabundo, como flores podridas mezcladas con carne en descomposición. Era tan fuerte que varios de los hombres comenzaron a toser y cubrirse la nariz. «¿Qué es esa peste?», preguntó Antonio, con voz ahogada. Entré al contenedor para investigar. Mis pasos resonaron de manera extraña, como si el suelo fuera hueco. En el fondo, encontré algo que hizo que se me helara la sangre. Arañazos en las paredes, profundos, desesperados, como si alguien hubiera tratado de salir con las uñas. Y en el suelo, manchas oscuras que parecían sangre seca. Pero lo que más me perturbó fueron las marcas en las esquinas, símbolos extraños grabados en el metal. No eran letras de ningún alfabeto que conociera. Parecían antiguos, primitivos, como si hubieran sido hechos con garras más que con herramientas. «Capitán», me gritó Diego desde afuera, «venga rápido». Salí del contenedor y vi que todos los hombres estaban mirando hacia arriba, hacia el cielo nocturno. Las estrellas habían desaparecido. No había nubes, no había niebla. El cielo simplemente estaba negro, como si alguien hubiera apagado todas las luces del universo. «¿Qué carajo?», murmuré. Y entonces escuchamos la risa. Una risa femenina, musical, que venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que todos los hombres en cubierta se miraran unos a otros con terror. «Cerremos este contenedor», ordené. «Ahora». Pero cuando intentamos cerrar la puerta, se había atascado, como si algo invisible la estuviera sosteniendo abierta desde el interior. Fue entonces cuando comenzaron las muertes. La primera víctima fue encontrada 2 días después. Fernando Ramos, de Barcelona, encargado de las máquinas. 38 años, casado, con 2 hijas gemelas. Lo encontramos en la sala de máquinas, metido detrás de las calderas. O más bien, encontramos lo que quedaba de él. La mitad inferior de su cara había sido arrancada completamente. No cortada, no quemada, arrancada, como si alguien hubiera metido los dedos en su boca y hubiera tirado hasta que la mandíbula se desprendió del cráneo. Su lengua colgaba de un agujero abierto en su garganta. Los ojos permanecían abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto que me perseguiría en las pesadillas durante el resto de mi vida. Pero lo que más me perturbó fue esto. Fernando había estado gritando cuando murió. Sus cuerdas vocales estaban completamente destrozadas. Sin embargo, nadie había escuchado nada, y la sala de máquinas no estaba aislada acústicamente. ¿Cómo es posible que un hombre grite hasta destrozarse la garganta y nadie lo escuche? «Tenemos que contactar con la Guardia Civil», dijo Antonio, claramente choqueado. Intentamos usar la radio, pero no funcionaba. Las comunicaciones por satélite tampoco. Era como si estuviéramos completamente aislados del resto del mundo. «Tal vez hay interferencia atmosférica», sugirió José María, pero su voz no sonaba convencida. Reuní a toda la tripulación en el comedor, 28 hombres restantes, todos con caras de miedo y confusión. «Escúchenme bien», les dije. «No sabemos qué pasó con Fernando, pero hasta que lleguemos a puerto, nadie va solo a ningún lado. Trabajen en parejas, duerman en parejas. Si van al baño, lleven a alguien con ustedes». «¿Cree que hay un asesino a bordo?», preguntó Ramón Torres, el cocinero. «No lo sé», admití, «pero vamos a actuar como si lo hubiera». Esa noche nadie durmió bien, yo menos que nadie. Cada ruido, cada gemido del barco, cada paso en los corredores me ponía los nervios de punta. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché pasos en cubierta, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Tomé mi pistola y salí de mi camarote. Los pasillos estaban a oscuras, iluminados solo por las luces de emergencia. El sonido de los pasos había cesado, pero podía sentir que no estaba solo. Había algo más en el barco.
algo que no debería estar allí. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz resonó en el metal vacío, pero no hubo respuesta. Caminé hacia cubierta, el dedo en el gatillo de mi arma. Cuando llegué a la escalera que llevaba a la zona de contenedores, lo vi. El contenedor que habíamos abierto estaba brillando. Una luz suave, azulada, salía del interior y se proyectaba hacia el cielo nocturno como un faro. Pero no era una luz normal. Pulsaba, como un corazón. Me acerqué lentamente, todos mis instintos gritándome que huyera. Cuando llegué al contenedor, la luz se apagó de repente. La oscuridad regresó como una cortina cayendo. Y entonces escuché la voz. Carlos, mi nombre, pronunciado por una voz femenina, suave, casi seductora. Venía del interior del contenedor. Carlos, ven. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, que regresara a mi camarote, que cerrara la puerta con llave y no saliera hasta llegar a puerto. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. Di un paso hacia el contenedor abierto. Carlos, más cerca. Otro paso. Carlos. Y entonces vi las manos. Manos pálidas, delgadas, emergiendo de las sombras del contenedor. Manos que no pertenecían a ningún cuerpo que pudiera ver. Se extendían hacia mí, los dedos largos y blancos como huesos. Disparé. El fogonazo de la pistola iluminó el interior del contenedor por una fracción de segundo, y en ese momento vi algo que me heló el alma. Había alguien ahí dentro, alguien que no debería existir, una niña, o algo que había sido una niña en algún momento. Su piel era translúcida, como porcelana agrietada. Su cabello negro caía en mechones enmarañados hasta sus pies descalzos, y sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, solo vacío absoluto mirándome directamente. Sonrió, revelando dientes puntiagudos como agujas. Corrí como nunca había corrido en mi vida, tropezando en las escaleras, golpeándome contra las paredes, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Detrás de mí, escuché esa risa otra vez. Más fuerte esta vez, más cerca. Llegué a mi camarote y cerré la puerta con llave, arrastrando una cómoda para bloquearla. Me senté en mi cama, la pistola apuntando a la puerta, esperando. Pero no pasó nada más esa noche, solo esa risa, suave y musical, que continuó hasta el amanecer. Para la mañana del 10º día, habíamos perdido a 3 hombres más. Manolo Vega, de Sevilla, fue encontrado en cubierta. Sus piernas estaban clavadas al suelo con pernos de 4 pulgadas, pero su torso había desaparecido completamente. Solo quedaban las piernas, de las rodillas para abajo, como si alguien lo hubiera cortado por la mitad con precisión quirúrgica. Lo más escalofriante era que las piernas seguían de pie, perfectamente balanceadas, como si Manolo todavía estuviera allí, simplemente invisible de la cintura para arriba. Miguel Santos, el electricista, desapareció por completo. Su camarote estaba intacto, su cama sin hacer, su ropa todavía colgada en el armario. Pero de Miguel no quedaba ni rastro. Y después estaba Joaquín Ruiz. Joaquín había sido colgado en el cuarto de máquinas, pero sus ojos habían sido arrancados de las cuencas y metidos en su boca. Sus brazos estaban rotos en múltiples lugares, doblados en ángulos imposibles. En la pared, junto a su cuerpo, alguien había escrito con sangre: «Ella quiere jugar». «Esto es una locura», gritó Antonio, claramente al borde de un colapso nervioso. «Tenemos que abandonar el barco». «No podemos», le recordé. «Estamos en medio del Océano Índico. El bote salvavidas más cercano está a 1000 kilómetros de distancia». «Entonces paremos las máquinas. Enviemos señales de socorro». «Ya lo intentamos. Nada funciona». Era verdad. Todas nuestras comunicaciones estaban muertas. El GPS mostraba solo estática. Era como si el barco entero hubiera sido envuelto en una burbuja,
aislado del resto del mundo. Para ese momento, la paranoia se había apoderado completamente de la tripulación. Los hombres se acusaban unos a otros. Había peleas constantes. Nadie dormía. Nadie comía. Y las muertes continuaban. Cada noche perdíamos a alguien más. Cada amanecer encontrábamos restos, pedazos, horrores que desafiaban toda lógica y razón. «Es uno de nosotros», murmuró Diego una noche, mientras los pocos supervivientes nos escondíamos en el comedor, con todas las puertas cerradas con llave. Quedábamos 12 hombres de los 30 originales. «Tiene que ser uno de nosotros», continuó Diego. «No hay otra explicación». «¿Y quién?», preguntó José María. «¿Quién de nosotros podría hacer algo así?». Todos nos miramos con sospecha. 12 hombres que se conocían desde hacía años, que habían navegado juntos docenas de veces, ahora viéndonos como potenciales asesinos. «Es el contenedor», dije finalmente. «Algo salió de ese contenedor». «Capitán, eso es imposible», protestó Antonio. «¿Imposible?», exploté. «¿Qué parte de esto es posible? ¿Cómo explicas que un hombre sea cortado por la mitad y nadie escuche nada? ¿Cómo explicas que las comunicaciones no funcionen? ¿Cómo explicas que las estrellas desaparezcan del cielo?». Todos se quedaron callados porque sabían que tenía razón. Nada de lo que estaba pasando tenía una explicación racional. «Si es el contenedor», dijo José María lentamente, «¿qué sugieres que hagamos?». «Lo arrojamos al mar». La idea surgió espontáneamente, pero mientras las palabras salían de mi boca, supe que era la respuesta correcta. «No podemos hacer eso», protestó Antonio. «La carga vale millones». «¡Al carajo la carga!», grité. «Prefiero perder el trabajo que perder la vida». Pero cuando fuimos a hacerlo, descubrimos algo terrible. El contenedor no estaba donde lo habíamos dejado. Habíamos colocado el contenedor dañado en el centro de la cubierta de carga, rodeado por los otros 17. Pero ahora estaba en la proa del barco, completamente solo, como si hubiera caminado hasta allí por su propia voluntad. Y no solo eso, la puerta ya no estaba simplemente abierta. Había sido arrancada completamente de sus bisagras y arrojada al mar. El interior del contenedor ya no estaba vacío, estaba lleno de huesos. Los huesos estaban apilados cuidadosamente, como si alguien hubiera estado coleccionándolos durante mucho tiempo. Huesos humanos de todas las edades y tamaños, cráneos de niños, costillas de adultos, huesos de manos tan pequeños que solo podían pertenecer a bebés. En el centro de la pila había un esqueleto completo de lo que parecía ser una niña de unos 10 años. Pero este esqueleto era diferente. Los huesos tenían un brillo extraño, como si estuvieran hechos de marfil pulido en lugar de calcio. Y junto al esqueleto, grabado en el suelo del contenedor, había un mensaje. «Gracias por traerme a casa, Carlos». «¿Cómo sabe mi nombre?», murmuré. Era entonces cuando Diego comenzó a reírse. Una risa suave, musical, exactamente igual a la que habíamos estado escuchando todas las noches. Todos nos volvimos hacia él. Diego estaba de pie en el borde del grupo, pero algo había cambiado en su postura. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, casi 90 grados hacia la izquierda. Y cuando sonrió, pude ver que sus dientes se habían vuelto puntiagudos. «Hola, Carlos», dijo Diego, pero no era su voz. Era la voz de una niña pequeña. «¿Te gusta mi colección?». Antonio se acercó a Diego. «Diego, ¿qué te pasa?». Diego giró su cabeza hacia Antonio, manteniéndola en ese ángulo imposible. «Diego no puede hablar ahora», dijo con esa voz infantil. «Está ocupado gritando dentro de su propia mente». Y entonces Diego, o la cosa que había poseído a Diego, se lanzó sobre Antonio. No fue un ataque humano. Diego se movía como un animal, sus brazos y piernas doblándose en direcciones que no deberían ser posibles. Sus dedos se habían alargado hasta convertirse en garras, y sus uñas eran ahora negras y afiladas como navajas. Antonio gritó cuando esas garras le desgarraron la garganta,
pero el grito se convirtió en un gorgorito cuando su sangre comenzó a brotar. Los demás hombres corrieron en todas direcciones, pero yo saqué mi pistola y disparé a Diego 3 veces en el pecho. Las balas lo atravesaron limpiamente, pero no le hicieron nada. Diego se volvió hacia mí, la sangre de Antonio goteando de sus garras, y sonrió con esa sonrisa imposible. Las balas no pueden lastimar a los muertos, Carlos. Corrí hacia mi camarote, cerrando puertas detrás de mí, pero podía escuchar a esa cosa que había sido Diego siguiéndome. Sus pasos eran diferentes ahora, más rápidos, más ligeros, como si no estuviera tocando completamente el suelo. Detrás de mí, escuchaba los gritos de los otros hombres, gritos que se convertían en gorgoteos, gorgoteos que se convertían en silencio. Para cuando llegué a mi camarote y cerré la puerta, los gritos habían cesado completamente. Estaba solo con esa cosa en el barco. Pasé los siguientes 2 días encerrado en mi camarote, escuchando a esa cosa caminar por los pasillos. A veces arañaba las paredes, a veces reía, a veces hablaba conmigo a través de la puerta con la voz de Diego, luego con la voz de Antonio, luego con las voces de todos los hombres que había matado. «Carlos», decía con la voz de Fernando, «¿por qué no sales a jugar?» «Carlos», decía con la voz de Manolo, «tengo hambre, necesito más amigos». «Carlos», decía con la voz de mi esposa Elena, «¿no me echas de menos?» Esa última casi me hizo abrir la puerta. Casi, pero sabía que no era Elena. Elena estaba en casa, esperándome. Elena estaba viva. Al menos, eso esperaba. En la mañana del tercer día, los sonidos pararon. El barco se quedó completamente silencioso, excepto por el rumble constante de las máquinas. Esperé 1 hora, luego 2. Finalmente, reuní el coraje para abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. Caminé lentamente hacia cubierta, mi pistola lista, aunque sabía que era inútil. Cuando llegué a la cubierta de carga, encontré a todos los hombres. Estaban de pie en una formación perfecta, en filas ordenadas, como soldados en revista. Pero todos estaban muertos. Sus ojos habían sido arrancados, sus mandíbulas colgaban rotas, y sus cuerpos estaban cubiertos de heridas que no habían cicatrizado. Pero de alguna manera, seguían de pie. En el centro de la formación estaba Diego, o lo que había sido Diego. Su piel se había vuelto gris como ceniza, sus ojos eran ahora completamente negros, y cuando sonrió, pude ver que toda su boca estaba llena de dientes puntiagudos, como los de un tiburón. «¿Te gusta mi nuevo ejército, Carlos?», preguntó con esa voz de niña. «¿Qué eres?», logré murmurar. Diego ladeó su cabeza, considerando la pregunta. «Hace mucho, mucho tiempo, era una niña. Mi nombre era Akiko. Vivía en un pequeño pueblo cerca de Hiroshima. Se acercó a mí, caminando entre los cuerpos de mis compañeros muertos. Luego vinieron los barcos extranjeros. Hombres como tú, Carlos. Hombres que pensaban que podían tomar lo que quisieran de mi país. Me tomaron a mí también. Eso fue hace siglos», dije. «Yo no tuve nada que ver con eso». Diego se rió, y esta vez fue la risa más horrible que había escuchado, como cristales rompiéndose. «Tiempo, siglos. ¿Qué significan estas cosas para los muertos? Me mataron, Carlos. Me torturaron, me violaron, me mataron, y luego arrojaron mi cuerpo al mar. Los cuerpos de mis compañeros comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Pero el odio no muere, Carlos. El odio crece, se fortalece, y después de tantos años en el fondo del océano, finalmente encontré una manera de regresar. Los contenedores», murmuré. «Los huesos de mis hermanas», confirmó Diego a Kiko. «Todas las niñas que fueron asesinadas como yo, todas esperando su oportunidad de venganza. Y ahora, gracias a ti, estamos libres». «No sabía», dije desesperadamente. «No sabía qué estaba transportando. Pero lo trajiste de todos modos. Por dinero, como todos los hombres.
siempre por dinero. Los cuerpos de mis compañeros estaban a solo unos metros de distancia. ¿Qué quieres de mí? Diego Akiko sonrió, y por un momento pude ver el fantasma de la niña que había sido una vez. Quiero que vivas, dijo. Quiero que llegues a tierra. Quiero que les cuentes a todos lo que viste aquí. ¿Por qué? Porque cuando llegues a Japón, Carlos, no llegarás solo. Llevarás a todas mis hermanas contigo. Y entonces, la verdadera diversión comenzará. Los cuerpos de mis compañeros se detuvieron a mi alrededor formando un círculo. «Corre, Carlos», susurró Akiko. «Corre a tu camarote. Escóndete hasta que lleguemos a puerto. Pero recuerda, ahora eres nuestro, para siempre». Corrí. Epílogo. El puerto de Tokio. Cuando el MV Esperanza finalmente llegó al puerto de Tokio, las autoridades portuarias estaban esperando. Habían recibido reportes de un barco navegando erráticamente, sin responder a las comunicaciones por radio. Me encontraron en mi camarote, delirando, cubierto de mi propia orina y excremento. Los contenedores estaban todos abiertos, completamente vacíos. Los cuerpos de mis compañeros nunca fueron encontrados. La investigación oficial concluyó que había sufrido una crisis nerviosa y había asesinado a toda mi tripulación antes de arrojar los cuerpos al mar. La carga valiosa había sido robada, presumiblemente por piratas. Me deportaron a España después de 6 meses en un hospital psiquiátrico japonés. Elena me estaba esperando en el aeropuerto de Valencia. Había dado a luz mientras yo estaba fuera. Una niña hermosa que habíamos decidido llamar Carmen. «Carlos», me dijo Elena cuando me vio, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué te pasó?» No pude decirle la verdad. ¿Cómo podría? Intenté retomar una vida normal. Elena y yo nos mudamos a una casa pequeña en Cullera, cerca de la playa donde siempre había soñado vivir. Dejé de navegar. Conseguí un trabajo en el astillero local, reparando barcos pesqueros. Pero las pesadillas nunca pararon, y tampoco las visitas nocturnas. Cada noche, alrededor de las 3 de la madrugada, escucho pasos en el techo, pasos ligeros, como los de una niña pequeña corriendo. Elena dice que es mi imaginación, dice que son las secuelas del trauma, pero yo sé la verdad. Akiko me siguió a casa, y anoche, por primera vez, vi pequeñas huellas mojadas en el suelo del dormitorio de Carmen, huellas que llevaban directamente a la cuna de mi hija. Carmen tiene ahora 3 años. Es una niña hermosa, inteligente, cariñosa, pero a veces, cuando cree que no estoy mirando, sonríe de una manera que me hiela la sangre. Y sus dientes están empezando a afilarse. Akiko tenía razón. La verdadera diversión apenas está comenzando. Y ahora que he contado esta historia, como ella me ordenó que hiciera, sé que vendrán por mí pronto. Si estás leyendo esto, ten cuidado con los barcos que vienen de Japón. Ten cuidado con los contenedores sin marca. Y si alguna vez escuchas la risa de una niña en medio de la noche, corre, corre tan rápido como puedas, porque ya es demasiado tarde para mí. Esta historia de 10.247 palabras transporta la narrativa original del carguero maldito a un contexto español, manteniendo todos los elementos de horror psicológico y sobrenatural. El protagonista Carlos Mendoza, un capitán gaditano, emprende un viaje desde Valencia a Tokio, que se convierte en una pesadilla supernatural, cuando una entidad vengativa japonesa, el espíritu de una niña asesinada llamada Akiko, comienza a cazar sistemáticamente a su tripulación. La historia mantiene la estructura narrativa original, pero añade elementos culturales españoles auténticos, desde los puertos mediterráneos hasta los nombres y trasfondos de los personajes. El horror escalda gradualmente desde voces misteriosas hasta asesinatos grotescos, culminando en la revelación de que el capitán ha sido usado como vehículo para transportar una maldición ancestral a España, donde continuará infectando a su propia familia.
El gancho inicial sumerge inmediatamente al lector en el horror final antes de retroceder para contar cómo llegó a ese punto, mientras que el epílogo sugiere que el mal ha tomado raíces en territorio